Vamos a meditar un poco ahí en este pasaje, Lucas 23. Y después de ahí vamos a ir a Isaías 53, la parte final de Isaías 53, pero quiero que comencemos en esta tarde por este pasaje. Me gustaría orar para comenzar y pues Dios, te damos gracias en esta tarde porque enviaste a Cristo, porque no había nada bueno en nosotros, mi Dios. Sé que día tras día tú nos llamas a que te busquemos, a que te clamemos. Te doy gracias también porque tenemos tu palabra escrita y ahora tenemos tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Aún ruego, Dios, para que avives o vivifiques a los que estamos en este lugar reunidos, mi Dios. Queremos conocerte, sabemos que la vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, a, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado, y sabemos que tu palabra es perfecta, que convierte el alma. Así que ruego, Dios, en esta tarde, para que hables a nuestros corazones, aumentes nuestra fe, ayudes en nuestra incredulidad. Y mi Dios, nos ayudes a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que todo esto nos ayuda a mirar a Cristo y a descansar en Él, en su obra, mi Dios. Le agradezco por esto, le agradezco también porque la salvación que ahora podemos experimentar es un regalo suyo. Sé también, mi Dios, que es usted quien nos ha llamado de las tinieblas a la luz del reino de Satanás, al reino de su amado Hijo. Y el día de hoy queremos meditar un poco de lo que sucedió en esa cruz del Calvario para nuestro favor, a nuestro bien, mi Dios. Le doy gracias y le ruego que nos ayude a entender el perdón que ahora usted nos ofrece, mi Dios. A entender también, mi Dios, que no hay nada mejor que confiar y descansar en su soberanía y en su obra que Cristo ya hizo, su Hijo amado, en el cual usted se complació. Gracias por escucharlo a Él y porque ahora por Él nos escucha a nosotros, mi Dios, porque Él es nuestro mediador entre usted y nosotros los hombres. Gracias, Dios, por ese mediador tan precioso que es Cristo. Dejamos esta tarde en sus manos y le damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Miren, dice Lucas 23. Voy a leer algunas porciones del capítulo 23, no todas. Dice lo siguiente, a partir del versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Todos los delitos de los cuales se acusaba a Cristo, no había la claridad de que él había practicado algo de lo que ellos decían. Aún es interesante porque el Señor Jesucristo, una de las cosas que decía es que él era hijo de Dios, que él era igual a Dios. Mas sin embargo, ellos lo veían como una blasfemia, mas ellos no entendían por su ceguera. Y después de que es interrogado en varias ocasiones, regresa a Pilato y él dice: bueno, no hay delito en él, no hay nada digno de muerte que haya hecho este hombre. Esa es la buena noticia por la cual ahora nosotros podemos alegrarnos, porque en Cristo no había delito alguno. De hecho, dice la palabra que él sí experimentó todo tipo de tentaciones y no pecó. Esa es la diferencia. Aunque Jesús es 100% hombre, como hombre experimentó todas las tentaciones que un ser humano puede experimentar, y la diferencia es que no pecó. Por eso no había delito en él. Y vean lo que dice aquí el versículo 16. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio besos a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Y habla un poco Lucas sobre Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición. La sedición, mis amados, es que era alguien que se había levantado en contra de Roma para causar problemas. Esa es sedición, levantarse en contra del gobierno. Ahora, dice que este Barrabás sí se había levantado y había sido echado en la cárcel por sedición y por un homicidio, o sea que era un asesino. Ahora este Barrabás es una imagen viva de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros aún desde el vientre de nuestra madre, aún desde que venimos a esta tierra, somos rebeldes. Nuestra naturaleza es rebelarnos en contra de Dios y pecar. Nuestro deseo no es obedecer a Dios, no es agradarlo a Él,
siempre revelarnos. Y este es como un representante nuestro, este Barrabás, porque realmente este estaba ahí por justas razones. Ahora, dice aquí el versículo 20, les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Ahora, llama mi atención, mis amados, porque estos que pedían que Cristo fuera a la cruz, tiempo después, en el Pentecostés, que es cuando el Espíritu Santo viene, algunos de ellos creyeron en él. Entonces, estos que tiempo antes estaban pidiendo que Cristo muriera, tiempo después creían en él. Y eso es lo que sucede con nosotros. Podemos nosotros anunciar aún el mensaje a personas y la gente lo ignorará. Pero llegará el momento en que eso que Dios dijo a través de nosotros va a causar algún ruido en su cabeza. Entonces, estos que pedían que Cristo fuera a la cruz, algunos de ellos tiempo después creyeron en él. Y esto llama mi atención. Dice el versículo 22, él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Ahora, mis amados, cuando nosotros no vemos el pecado como algo grave, nosotros estamos olvidando lo que ya sucedió en la cruz. Dice más adelante, que es en el versículo que voy a entrar hoy, en Lucas 23, a partir del versículo 32, ya después de que él iba camino al monte del Calvario o Calavera, donde iba a morir, dice lo siguiente, llevaban también con él a otros dos. Estos otros dos eran muy probablemente compañeros de Barrabás, el que habían soltado para liberar a Jesús. Y ahora estos dos, dice que iban con él, que eran malhechores, dice aquí, para ser muertos. Dice el versículo 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mis amados, el Señor Jesucristo estaba yendo a la cruz sin haber hecho aún una mentira. Él no había en ningún momento de su vida mentido, en ningún momento de su vida había robado, maldecido, engañado, pecado en contra de Dios. Él no merecía estar ahí, pero ese es el intercambio que Dios proveyó para nosotros y ahora es por lo cual ahora nosotros podemos tener esa entrada a la presencia de Dios por el sacrificio de Cristo. Si Cristo hubiera llegado a la cruz con al menos un pecado, no hubiera sido posible que Él muriera y fuera el sacrificio perfecto. Ahora, vean el versículo 34, que en esta parte es en la que nos centraremos hoy, en esta porción. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta es una de sus palabras o de sus frases que el Señor Jesús dijo antes de morir. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, mis amados, el que el Señor Jesucristo dijera estas palabras es de gran bendición ahora a nosotros. ¿Por qué? Porque en ese momento Él estaba hablando al Padre y Él por su vida perfecta podía hacerlo. Aún el que Jesús estuviera en la cruz y Él estuviera clamando al Padre y diciendo estas palabras, eran en el momento para las personas, recuerdan lo que estábamos viendo las semanas pasadas, que aún los que estaban ahí al pie de la cruz decían, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ellos sabían que estos otros dos que estaban crucificados al lado de Cristo sí eran culpables, estaban sentenciados, pero Jesús no había habido ningún momento que Él haya cometido algún delito. Ahora, esta frase es bien importante para nosotros porque el Señor Jesús la pronuncia antes de morir y Él dice, Padre, perdónalos. Ahora, de cierta manera se aplica en ese momento a los que estaban siendo movidos aún por el mismo Satanás a llevarlo a la cruz, pero aún el Señor Jesús en su mente tenía a cada uno de nosotros pecadores miserables, mentirosos, ladrones, malos esposos, malas esposas, malos hijos, que íbamos a desobedecer a Dios, que íbamos a rebelarnos contra Dios, que íbamos a hablar de una manera incorrecta, que íbamos a tener pensamientos no santos, que aún íbamos a en nuestro corazón tener odio, rencor, cualquier tipo de pecado. El Señor Jesucristo estaba diciendo estas palabras, Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros? Que creo que nosotros sí sabemos lo que hacemos. Nosotros sí somos responsables porque si ya el Señor Jesucristo nos ha dado luz y nos ha dado un entendimiento
de su sacrificio, nosotros ya sabemos lo que estamos haciendo. Y aún el Señor Jesús pronunció estas palabras: Padre, perdónalos. ¿A quiénes? A todos aquellos hombres y mujeres que se rebelarían contra Dios hasta el final de su día. ¿Por qué? Porque aún tú y yo, hasta el final de tu vida y de mi vida, vamos a pecar de una o de otra manera. Y aún en esto podemos entender que el perdón de Dios fue eficaz en ese momento y es eficaz para nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta frase, estas palabras que salen de Jesús son aún beneficiosas a nuestra alma, porque aún en el día de hoy, o aún en los pecados que hemos cometido el día de ayer o antier, o en estos días que hemos olvidado lo que sucedió en la cruz, estas palabras son a nuestro beneficio de nuestra alma. Él pidió para que Dios nos perdonara. Ahora, Él, como el Hijo perfecto, el Hijo amado de Dios, podía pedirle a Dios Padre que perdonara las ofensas de los que lo crucificaran y nuestras ofensas. Ahora voy a pedirles que vayan a Isaías 53. Y el profeta Isaías dice algo que llama mucho mi atención al final, en el capítulo 53, versículo 10. Vayan conmigo ahí, por favor. Isaías 53, 10. Y así como todos los profetas que profetizaron a cierto juicio hacia el pueblo de Dios, porque algo que llama mi atención, porque aún hay profetas que profetizaron a otros pueblos, pero la mayoría de los profetas profetizaron al pueblo de Dios. Ellos anunciaban al pueblo que habían pecado contra Dios, que se volvieran. Eso es lo que tú y yo podemos hacer cuando vamos a la Escritura. Probablemente vamos a la Escritura, leemos algo de la Escritura, oímos algo que Dios dice a nosotros y nosotros pensamos que se aplica a los demás, pero a nosotros no. Ahora, vean lo que dice el profeta Isaías. En Isaías capítulo 53, versículo 10. Dice el versículo 10: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esta es la porción que nos quedamos hace ya 2 semanas o 3 semanas. Y dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y vean esta parte final: y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aún el que Jesús hubiera dicho estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es porque Jesús veía a futuro y Él sabía las almas que Él venía a salvar. Es por eso que ahora podemos nosotros descansar en la obra ya terminada de Cristo. Nuestra salvación no depende de lo que tú y yo hagamos hoy, depende totalmente de lo que Cristo hizo. Por eso dice que Él verá linaje y vivirá por largos días. Esto tiene que ver con la eternidad. ¿Se imaginan una eternidad en un lugar donde ya no habrá más pecado, no habrá dolor, no habrá más tristeza, no habrá más dificultades? Bueno, el Señor Jesús veía a futuro y sabía todos los que salvaría, hombres, mujeres, de todos los lugares. Es por eso, mis amados, que ahora nosotros podemos alegrarnos y saber que nuestra salvación es tan grande que perdemos de vista la cruz y nosotros olvidamos los beneficios de ella. Olvidamos que nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y aún esos pecados que aún podemos decir, bueno, es que lo hice por ignorancia, como aún el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, bueno, eso lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Aún esos pecados fueron cobrados a Cristo. Aún nuestros pecados por ignorancia, nuestros pecados que cometemos, que aún decimos, bueno, eso no es un pecado tan grave. Bueno, es un pecado por el cual Cristo pagó y tú eres perdonado. Ahora, somos llamados a recordar que Él puso su vida para quitar nuestro pecado, en expiación. Y fíjense, esta parte que dice expiación tiene que ver con un pago completo, en expiación por el pecado. Un pago que ya no hay más sacrificios. Por eso que el autor de los Hebreos dice que con una sola ofrenda, y esta porción me encanta, en el capítulo 10, hizo perfectos para siempre los santificados. Ahora, esto, mis amados,
nos llama a vivir vidas santas, porque muy probablemente decimos, bueno, Cristo pagó, Cristo ya hizo todo y Él me ve como alguien perfecto y santo, puedo vivir como quiera. No, la realidad es que el fruto de nuestra vida, de nuestra manera de hablar, de pensar, se nota, es algo visible. El fruto es algo que el Espíritu Santo produce. Entonces dice aquí que Él iba a ver linaje, iba a ver su descendencia de todos aquellos que salvaría, y dice aquí, vivirá por largos días, pero ven la parte final, y la voluntad de Jehová será en su mano, ¿qué? Prosperada. Así que la salvación que Cristo proveyó es para que tú y yo ahora podamos, en el poder del Espíritu, en sus fuerzas, vivir vidas santas. Porque aún el Señor Jesucristo ya aplacó totalmente la ira de Dios. ¿Cuál es el problema del ser humano que está sin Cristo? Y lo sabemos, que la ira de Dios está sobre ellos. ¿Y cuál es el problema? Que ellos no se dan cuenta que están muertos. Es por eso que el ser humano codicia, roba, engaña. Ahora, vayan conmigo a Tito 3, por favor. Tito, o la carta de Pablo a Tito, que está ahí adelante de Timoteo. Tito capítulo 3. El apóstol Pablo, mis amados, está haciéndole un recordatorio a Tito para que él corrija su vida y corrija la de los demás. Y vean lo que dice el versículo 3, Tito 3:3. Dice lo siguiente: porque nosotros, ¿quiénes son nosotros? Pablo se incluye dentro de ellos. Nosotros también éramos, eso está en el pasado. Éramos en otro tiempo. Vean esto llama mucho mi atención, porque probablemente al dejar de ver la cruz, nosotros dejamos de ver cuál era nuestra vida pasada. Por lo tanto, ahora no podemos hablarle a la gente de que se vuelva a Dios, porque olvidamos lo que Dios hizo con nosotros. Ahora, imagínense, si Dios salvó hombres y mujeres que estaban muertos en delitos y pecados, ¿ustedes creen que Dios no puede hacer una obra en un asesino, un mentiroso, un ladrón? Y probablemente a veces vemos a la gente como más pecadora que nosotros, pero mis amados, nosotros debemos entender que eso éramos nosotros. Vean lo que dice ahí Tito como un recordatorio para nosotros y un recordatorio para todos aquellos a los que les compartamos el Evangelio. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo? Insensatos. Insensatos, no teníamos sensibilidad a la palabra. Nuestra manera de acercarnos a Dios era una manera insensata. Aún el Padre Nuestro, y lo hacíamos sin saber que no era nuestro Padre, porque nuestra naturaleza era ser hijos del diablo. Entonces, hay otra traducción que llama mi atención, porque dice, nosotros éramos necios. ¿Y quién es un necio? Alguien que no tiene sabiduría. Dice la palabra que aún el necio necesita una vara para ser corregido. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros en otro tiempo éramos necios, éramos desobedientes, vean lo que dice ahí, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Esa era nuestra manera de vivir, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra condición antes de Cristo. Llama mi atención porque nosotros, que estábamos ciegos por nuestro pecado, enemigos de Dios, creíamos que estábamos bien con Dios, pero Pablo nos quiere recordar a nosotros hoy cómo era nuestra vida. Quiero que recuerden cómo era su vida antes de conocer algo de Cristo. Y esa era nuestra realidad. Nuestra naturaleza era que éramos esclavos de cualquier tipo de pasiones y placeres, cualquier tipo. Lujurias, borracheras, orgías, cosas terribles. Esa era la naturaleza del ser humano. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que nosotros olvidamos que Cristo dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y Él en la cruz estaba pagando cada uno de nuestros pensamientos desordenados hacia el pecado. Nuestra vida estaba llena de maldad, de envidia, nos odiábamos. Y eso es, mis amados, un problema en el cual estábamos con Dios. No estábamos en problemas con las personas, estábamos en problemas con Dios. Ahora, vean aquí, dice esta versión, nuestra vida estaba llena de maldad, envidia, y nos odiábamos unos a otros. Vivíamos en malicia, éramos detestables. Eso tiene que ver con esto que dice Pablo.
éramos detestables a los ojos de Dios. Probablemente en algún momento eres detestable a los ojos de alguien que dice, bueno, no te quiero ver. Pero ¿se imaginan ser detestables a los ojos de Dios? Bueno, eso Cristo lo llevó en la cruz. Cristo se hizo maldición por nosotros. Él era alguien al cual Dios, podríamos decir, Cristo era ese que estaba lleno de maldad, de pasiones, aunque él no había pecado, no había a un Pilato, que Pilato conocía poco de él. Pilato dijo, yo no encuentro maldad en él. Pero Cristo se hizo detestable, odioso a los ojos de Dios por nuestra culpa, por nuestro pecado. Y aún ya en Cristo nosotros podemos decir, bueno, pues es que al cabo Cristo pagó, podemos seguir haciendo lo que queramos. No. Si nosotros nos damos cuenta que eso era algo que Dios odiaba y que Cristo ya llevó, ahora nosotros podemos experimentar su gracia y poder vivir guiados por el Espíritu. Ahora vean el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor con los hombres, vean el 5, nos salvó no por obras de ¿qué? De justicia. Mis amados, aún podemos pensar que las obras buenas que hicimos hoy, sean pocas o sean muchas, nos pueden hacer agradables a los ojos de Dios, pero ninguna obra es agradable a los ojos de Dios, ninguna. Podemos decir, bueno, es que hice esto bueno. Eso no, eso es bueno, pero eso no te hace más agradable a los ojos de Dios. Únicamente la obra de Cristo, y es ahí donde quiero que estemos. Si en el pie de la cruz hubiéramos estado, ¿cuáles hubiéramos sido? Los que estaban diciendo, eres un mentiroso, bájate de la cruz, o estaríamos como el centurión que dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Cuál de los dos grupos? Probablemente antes de que Jesús fuera a la cruz, todos los 5 que estamos aquí hubiéramos dicho que sea crucificado, que suelten a Barrabás. ¿Por qué? Porque éramos igual de necios que todos esos que estaban ahí pidiendo que Cristo fuera a la cruz. Ahora, vean aquí, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Por qué nos salvó? Sino por su misericordia. Mis amados, aún y a pesar de que nosotros éramos necios, éramos rebeldes, estábamos descarriados, dice aún David y aún el profeta Isaías que éramos como ovejas descarriadas, cada quien hacía lo que quería, pero aún en eso, a pesar de que éramos detestables y odiosos a los ojos de Dios, Dios castigó a Cristo para que ahora nosotros podamos entender que Él ya aplacó y apaciguó toda la ira de Dios. Eso sucedió ya en la cruz. ¿Qué sucede con la gente que está sin Cristo? Experimentarán esa ira que no se apagará en el infierno eterno. Es por eso que nosotros, cuando vamos a la Escritura, vemos cuál era nuestra condición. Y ahora podemos entender lo que dijo Isaías. Regresen conmigo a Isaías 53. Que Dios nos salvó no por cosas buenas que hayamos hecho, porque éramos un poco de buenos hijos, un poco de buenos amigos. No, éramos odiosos, éramos detestables, vivíamos en malicia. Pero ahí podemos ver la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador. ¿Y cómo Él nos salvó? No por nuestras obras, sino por su misericordia. Ahora, llama mi atención porque el profeta Isaías dice aquí, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y esta palabra de expiar tiene que ver con quitar el pecado. Por eso dice Pedro, que lo veíamos en las semanas pasadas, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. En alguna ocasión, aún Pablo dice a los efesios, puedes airarte, pero el sol no debe ponerse sobre tu enojo. Puedes molestarte y aún creo que si algo nos molesta debería ser nuestro pecado, pero en ocasiones nuestras molestias son tan necias o tan tontas porque nos molestamos por cosas insignificantes, no por el pecado. Ahora, Él ya puso su vida, Cristo, imagínense, en expiación por el pecado. Y dice, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Dios o de Jehová será en su mano prosperada. Él sabía, mis amados, que tú y yo ahora ya en Cristo le íbamos a seguir insultando, le íbamos a seguir echando a nuestras espaldas. ¿Por qué? Porque como dice el profeta Isaías, lo que leíamos las otras veces. Vean el versículo 3 de Isaías 53. Despreciado y desechado. ¿Cuándo tú y yo que estamos en Cristo despreciamos y desechamos a Dios? Cuando no vemos la cruz como lo más importante. Cuando no amamos a Dios sobre todas las cosas. Cuando no amamos a nuestro prójimo. Cuando no predicamos el evangelio. Aún lo poco que sepamos, tú y yo estamos despreciando y desechando a Dios. Pero aún a pesar de que tú y yo lo despreciamos, Él dijo, Padre, perdónalos. Ellos me van a despreciar. Ellos me van a aborrecer. Yo ya pagué su deuda.
Y es por eso, mis amados, que dice el profeta Isaías aquí en el capítulo 53, que Él puso su vida de salvación completa, y sabemos que ahora por la obra de Cristo ya podemos acercarnos a Dios. Ahora, mis amados, probablemente tú no te des cuenta de lo que ya Cristo hizo, pero aún en eso, mis amados, el que Dios lo haya quebrantado, lo haya hecho sufrir para que Él ofreciera su vida, es para que Él viera una descendencia tan grande que aún dice la palabra, cuando Juan habla en Apocalipsis, dice que él veía gente de toda tribu, lengua y nación. ¿Se imaginan? Miles de millones de personas adorando a Cristo. ¿Qué hicieron para adorarlo? Pecar. Lo único que hicieron fue pecar. No hicieron obras buenas, pero aún y a pesar de eso, Cristo vio su descendencia y Él llevó a cabo la voluntad del Padre, y es por eso que Él dice estas palabras en la cruz: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ahora, vean el versículo 11 de Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Entonces, aún podemos relacionar esto con lo que dice el Salmo 22, que aún su alma se derritió como cera. Que ahora, mis amados, creo que no entendemos los padecimientos de Cristo, por los cuales hizo para nuestro bien o a la salvación de nosotros, que nosotros dejamos de ver la cruz y olvidamos que aún su alma fue afligida. Su alma fue afligida hasta la muerte. Vean el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué dice ahí? Quedará satisfecho. ¿Quién quedó satisfecho? Dios Padre. ¿Por qué? Por la ofrenda de Cristo, por el sacrificio de Cristo, hecho una vez y para siempre. Él vio, Dios Padre, vio a la aflicción del alma de Cristo, y Dios quedó satisfecho. Él aplacó su ira en su propio Hijo. Él quedó satisfecho. Es por eso que tú y yo, día tras día, lo mejor que podemos hacer es ir a la palabra y saber que todo eso que estaba en contra de nosotros ya fue cobrado. Y ahora todo lo que Cristo nos otorga es a nuestro beneficio. ¿Por qué? No hicimos nada, solamente pecar y creer en Cristo, únicamente. Nada más hicimos eso. Vean aquí: y quedará satisfecho. Vean el versículo 11. Por su conocimiento, esto me llama mucho la atención, justificará mi siervo justo, Cristo. ¿A quién? A muchos. Ahora, no dice a todos, y esto también llama mi atención. Solo aquellos por los cuales Dios Padre lo envió. Ahora, mis amados, como tú y yo no sabemos quiénes eran esos muchos de los que iban a creer en Cristo, nuestra tarea es darle a las personas el evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, y anunciarle que está en problemas con Dios, que está camino al infierno. No sé si vieron las imágenes de las personas que fueron quemadas hace poquitos días en México por una pipa de gas. Bueno, imagínense un sufrimiento así, pero eterno. Un sufrimiento en el cual la gente se quemará, la ira de Dios estará sobre ellos, no habrá manera de que ellos tengan cómo mojar su lengua o curar sus heridas, y esto va a ser algo eterno. Eso va a ser eterno. ¿Para quién? Para todos aquellos que no se arrepintieron y no creyeron en Cristo. Mas para nosotros, dice aquí, que ya Dios quedó satisfecho, y ahora Cristo, su siervo, vean cómo le llama su siervo, como el que venía a hacer su voluntad. Su siervo justificó a muchos porque Él llevó nuestras iniquidades. Él llevó nuestros pecados. Mis amados, a causa de lo que Cristo sufre, el sufrimiento de Cristo es el único que hizo posible que nosotros, muchos, de parte de esos muchos, fuéramos contados como justos. ¿Por qué? ¿Por nuestra justicia? No, por la justicia de Cristo perfecta. Porque Él, mis amados, iba a cargar con nuestros pecados. Y es por eso que Jesús en la cruz dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no saben lo que están haciendo. Mis amados, cuando el pecado no nos duele, creo que nos hace falta más pedirle al Señor que nos ayude a tener un poco de entendimiento de lo que Cristo pagó en la cruz. Es por eso, mis amados, que nosotros podemos ver el pecado a la ligera, pero mis amados,
Dice aquí que Él llevó nuestras iniquidades. Él cargó, mis amados, con cada uno de nuestros pecados. Aún el que tú y yo no leamos, no oremos, seamos necios, seamos rebeldes, desobedezcamos a Dios en lo que Dios ya nos ha dicho que hagamos, probablemente tú y yo estamos olvidando que Él ya nos justificó y por lo tanto estamos viendo en poco la libertad que ahora Cristo nos da. Ahora, mis amados, dice el versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida, ¿hasta qué? Hasta la muerte. La derramó. Fue una ofrenda agradable a Dios, en la cual ahora Dios quedó satisfecho. Él derrama su vida y ahora yo puedo acercarme a Dios y decirle, Dios, he sido un necio, he sido un rebelde, he sido lo que hayamos hecho. Aún he tenido en poco lo que Cristo ya pagó en la cruz. Dice, Él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Vean esta parte final. Habiendo Él llevado el pecado nuevamente, ¿de quiénes? De muchos, no de todas las personas. No todas las personas serán salvas. ¿Cuál es mi tarea? Hablarle a la gente de lo que Cristo ya hizo. Y si Dios tiene misericordia, que lo salve, pues Dios lo hará a su tiempo. Ahora, mis amados, dice aquí la parte final, vean esto. Y orado por ¿quiénes? Por los transgresores. Esos transgresores, ¿quiénes eran? Los que estaban ahí en la cruz, al pie de la cruz, pero también éramos nosotros. Él oró por ellos y dijo, Padre, esa fue una de sus últimas oraciones, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en esto, mis amados, esto tiene que ver, este versículo 12, mis amados, tiene que ver como cuando un soldado sale de la batalla y regresa victorioso a casa. No sé si alguna vez han visto una película de una guerra o aún pensando en David y en todos los guerreros que peleaban y ellos regresaban a casa con la victoria. Eso tiene que ver esta parte. Yo le daré parte con los grandes. Porque Él había regresado. Él ya venció en la cruz, mis amados. Él se expuso hasta la muerte. Mis amados, Él llevó nuestros pecados. Él pidió para que Dios no nos diera a nosotros lo que merecíamos. ¿Qué merecíamos? Estar en una cruz eterna, clavados, recibiendo el castigo que Cristo padeció esas horas del día. Un día, aún dicen algunas personas que esto que Cristo padeció en la cruz, pocas horas, fue contado como un día eterno en el infierno. ¿Se imaginan eso? Un día que no tenía fin. Él experimentó eso y es por eso que el Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos. Así que, mis amados, cuando nosotros entendemos que Él ya llevó nuestros pecados, ahora nosotros podemos recordar que ahora ya podemos ser libres del pecado. Cualquier pecado que haya que nos esté impidiendo poner nuestros ojos en Cristo, recordar lo que ya pagó en la cruz y recordar que ahora nuestra vida ya está escondida con Cristo en Dios, como dice el apóstol Pablo. Ya somos libres. ¿Para qué? Para que ahora podamos vivir en esa libertad en la cual Cristo ya nos hizo libres. Vayan conmigo a Lucas nuevamente. Lucas 14. Ahora. Ahora, mis amados, esto llama mi atención porque el Señor Jesús pasaba tiempo con hombres y mujeres pecadores. Pero ¿saben cuál era el propósito de pasar tiempo con ellos? Llevarlos a la salvación. Ese era el propósito. Ahora, el que tú y yo pasemos tiempo con personas que están sin Cristo, ¿cuál es el propósito? Que nosotros los llevemos al arrepentimiento y a la fe. Que nosotros en el tiempo que pasemos con la gente que está sin Cristo, nosotros esto que ahora ya sabemos, que su alma fue derramada, que Él fue molido por nuestros pecados, que Él fue desamparado y despreciado, es para que esas personas que están a nuestro alrededor vean a Cristo como lo más precioso. Vean lo que dice el versículo 1, quiero que entendamos un poco aquí el contexto. Aconteció en un día de reposo
que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Ahora después aquí va a haber una sanidad de un hombre. Y dice, versículo 7, vayan al 7. Recuerden que estaba en la casa de un hombre, un fariseo, dice aquí, un gobernante. Ahora, dice el versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo, y ahí va el Señor Jesús a hablar de una manera muy importante, pero llama mi atención porque váyanse hasta el versículo 12, no voy a entrar en lo que está anteriormente. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos. Y esta sería interesante, ¿cómo que no voy a llamar a mis amigos? Dice aquí el Señor Jesús, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a quienes, dice ahí, a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Esos somos nosotros, cojos, mancos, ciegos. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ahora, mis amados, llama mi atención porque el Señor Jesús siempre da enseñanzas muy claras. Probablemente nos gusta pasar tiempo con personas que nos van a dar algo que es agradable, pero mis amados, vean lo que dice a continuación. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo un banquete, una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. ¿Qué estaba preparado? Todo. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, y te ruego que me disculpes. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, escuchen esto, y las calles de la ciudad y trae acá ¿a quiénes? A los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Mis amados, eso es lo que el Señor hace con nosotros. ¿Cuál es el problema? Que aún, mis amados, ponemos tantas cosas por encima de buscar al Señor día tras día. Hacemos tantas cosas y le decimos, es como si nosotros fuéramos estos primeros que le decimos, Señor, ahorita no tengo tiempo. Olvidamos lo que sucedió en la cruz, hermanos, amados. Olvidamos lo que ya Cristo pagó. Ahora, ¿qué dice el Señor? Oblígalos a entrar, fuérzalos a entrar. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. Y vean esto, porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueren convidados gustará mi cena. Ahora, mis amados, cuando nosotros ponemos por encima algo más importante que Cristo, estamos olvidando la cruz. Aún nuestra propia vida. Poco después, si lo pueden leer en casa, habla del costo de seguir a Cristo. Y mis amados, ¿cuál es el problema? Que nosotros ponemos tantas cosas por encima del Señor que olvidamos lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuál es nuestra tarea? Recordarnos el mensaje a nosotros y anunciarlo a las demás personas. ¿Cuál es el problema? Que tenemos tantas cosas por hacer. Es que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Mis amados, olvidamos que nuestra tarea no es disfrutar de este tiempo, es llevar personas a la presencia de Dios. Y aún dice Proverbios que el que gana almas es sabio. Ahora, ¿quién ganó esas almas? Cristo. Y ahora Cristo nos llama a nosotros, ustedes que estaban cojos, mancos, ciegos, vengan. Y ahora ustedes pueden traer a más personas a mí. Mis amados, ese es nuestro propósito. Nuestro propósito no es otro más que hablar de Cristo, mirarlo a Él y descansar en lo que Él hizo por nosotros. Aún si no hemos puesto en práctica lo que ya sabemos, el Señor nos ha dado una oportunidad el día de hoy. Su misericordia es nueva. Su gracia es mayor, entonábamos hace un ratito. ¿Cuál es el problema, mis amados? Que nosotros tenemos en poco la cruz. Tenemos en poco lo que sucedió en la cruz. Y dice Pablo, comamos y bebamos. Mañana vamos a morir, vamos a disfrutar de este mundo, vamos a pasarla bien.
pues si al cabo Cristo no resucitó, de nada sirve, mis amados. Cristo muere en la cruz para llevar muchos hijos a la gloria, mas también muere para darnos a entender que solo a través de Él podemos tener esa salvación. Así que mis amados, vamos a terminar para, eh, para dejar este tiempo en manos del Señor.